Hola, estoy aquí para ayudarlos a descansar. Pero antes de apagar las luces y empezar con las historias, me gustaría que me digan desde dónde me ven y a qué hora están escuchando esto. También sería de mucha ayuda que se suscriban y le den like a este video. Dicho esto, empecemos. Me llamo Daniel, tengo 27 años y vivo en la ciudad desde que nací. Siempre me he considerado una persona lógica, racional, alguien que cree en lo que puede ver y demostrar. La ciencia es mi brújula. Por eso, cuando mi madre me pidió que pasara unos días con mis abuelos en el campo, lo tomé como un simple descanso. Aire limpio, silencio, nada de tráfico ni pantallas. No imaginaba que allí, en ese lugar que siempre asocié con tranquilidad, iba a vivir la experiencia más aterradora de mi vida. Mis abuelos viven en una casa antigua, con paredes de adobe y techo de tejas, rodeada de sembradíos y a unos 20 minutos caminando del pueblo más cercano. El aire olía a tierra húmeda y a madera vieja, mezclado con ese aroma dulzón de la hierbabuena que mi abuela cultiva en la entrada. Apenas llegué, mi abuela me abrazó fuerte, como si quisiera retenerme para siempre. Mi abuelo, más reservado, me dio una palmada en el hombro y me invitó a pasar. Dentro, la casa era tal y como la recordaba. Cuadros religiosos en las paredes, un crucifijo grande en la sala y en la puerta principal algo que me llamó la atención de inmediato: un racimo de ajos colgado con una cinta roja. ¿Y eso?, pregunté señalándolo con una sonrisa burlona. Mi abuela me miró con seriedad. Para que las cosas malas se mantengan lejos, hijo, el campo tiene sus misterios. Yo solté una risa ligera y no insistí. Era su casa después de todo. Pero en mi mente pensaba: supersticiones de gente antigua. Esa primera noche, después de cenar, mis abuelos se prepararon para ir a la iglesia. Había una vigilia y me invitaron, pero preferí quedarme. Les dije que estaba cansado del viaje y que quería dormir temprano. Antes de salir, mi abuela se acercó a mí con el ceño fruncido. «Hijo, por favor, no toques lo que colgué en la puerta, ni el ajo, ni las cintas, ni nada. Es importante». «Abuela», dije conteniendo la risa, ¿de verdad crees que esas cosas sirven de algo? No es cuestión de creer, es cuestión de respetar. Hazme caso, insistió, con un tono que no había escuchado nunca en ella. Asentí solo para tranquilizarla, pero en mi interior me repetía que eran bobadas. Apenas cerraron la puerta, mi curiosidad mezclada con arrogancia me ganó. Me acerqué a la entrada y arranqué los ajos uno por uno. El olor fuerte me hizo torcer el gesto, pero no me detuvo. Los dejé sobre la mesa de la cocina. «Ahí están tus protecciones, abuela», pensé con ironía. Poco después recibí un mensaje en el celular. Eran unos amigos del pueblo que se habían enterado de que estaba de visita. Me invitaron a dar una vuelta y conversar. Pensé, ¿por qué no? No voy a quedarme encerrado en esta casa llena de reliquias. Salí sin remordimientos. El camino hasta el pueblo era de tierra, con arbustos a los lados y grillos cantando sin descanso. Reí, hablé y bebí un par de cervezas con mis amigos. Ellos me contaron historias del campo, apariciones, luces en el bosque, animales imposibles. Yo respondí con burlas, explicaciones científicas y risas. Para mí, todo tenía una causa natural: reflejos, imaginación, supersticiones. Alrededor de la medianoche me despedí y regresé solo a casa. La luna iluminaba apenas el sendero, y cuando llegué a la entrada sentí algo extraño. La casa estaba diferente, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque había una sombra en ella. No una sombra normal, sino una presencia oscura que parecía cubrirla desde dentro. Me quedé paralizado frente a la puerta. La misma puerta de siempre,
pero ahora parecía un umbral, a algo que no quería cruzar. El aire estaba frío, helado, y mis manos sudaban. No entendía por qué no podía moverme. Tragué saliva y me forcé a entrar. El interior de la casa estaba más oscuro de lo normal. Ni la lámpara de la sala ni la de la cocina estaban encendidas. El olor era distinto. Un hedor a humedad rancia mezclado con algo más. Un aroma agrio, como de animal salvaje. Avancé despacio, con el corazón golpeando en mis costillas. La mesa de la cocina estaba vacía. Los ajos que había dejado allí habían desaparecido. El silencio era absoluto, salvo por un crujido que parecía venir del fondo del pasillo. Me armé de valor y avancé. La linterna del celular apenas iluminaba unos metros, y entonces lo vi. En medio de la sala había una criatura imposible. Su cuerpo era delgado, cubierto de un pelaje oscuro que se erizaba como agujas. Tenía astas retorcidas como las de un ciervo, pero demasiado largas, tocando casi el techo. Su rostro no era un rostro animal, era humano, pálido, con facciones distorsionadas, como si alguien hubiera intentado esculpir un rostro humano en la cabeza de una bestia. Me miraba fijamente, sin parpadear, y luego, con una voz que heló mi sangre, comenzó a hablar. Pero no era cualquier voz, era mi voz, una copia imperfecta, metálica, que repetía frases que yo mismo había dicho esa noche con mis amigos. Todo tiene una explicación. Son supersticiones tontas. Nada de eso es real. La criatura inclinó la cabeza, imitando mi gesto. Se rió con una carcajada deformada que sonaba como eco dentro de un túnel. Yo retrocedí temblando. Quería decir que era fruto de mi imaginación, que debía ser un sueño, pero mientras más lo pensaba, menos me lo creía. El ser dio un paso hacia mí, lento, pesado. El suelo crujió como si soportara un peso imposible. Me lancé hacia la puerta y corrí fuera de la casa sin mirar atrás. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos en la cama de mis abuelos. El sol entraba por la ventana y el canto de los gallos anunciaba el amanecer. Mi abuela estaba en la cocina preparando desayuno. Mi abuelo, sentado en el patio, limpiaba sus herramientas. Me quedé quieto, respirando con alivio. Todo fue un sueño, pensé. Una pesadilla alimentada por las tonterías del pueblo. Me levanté, bebí un vaso de agua y sonreí al ver la casa tal como siempre había sido. Pero entonces lo noté. Sobre la mesa de la cocina, perfectamente alineados, estaban los mismos ajos que yo había arrancado la noche anterior. La cinta roja colgaba de la puerta, intacta, como si jamás la hubiera tocado. Solo que había un detalle imposible. Uno de los dientes de ajo estaba mordido. Una marca perfecta de dientes humanos. El vaso se me cayó de las manos. Fue en ese momento que supe la verdad. Lo que me pasó aquella noche no fue un sueño. Me llamo Rodrigo, tengo 38 años y llevo más de 15 conduciendo camiones de carga pesada. He visto de todo en la carretera, tormentas que parecían arrancar el cielo, accidentes que todavía me persiguen en sueños, noches interminables atravesando desiertos. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví aquella madrugada en la ruta 319. Dicen que ningún camionero con experiencia toma esa carretera. Yo no lo sabía, o mejor dicho, no quise creerlo. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los novatos. Una carretera vieja, estrecha, mal iluminada, con tramos que se desmoronan en los barrancos. Nada más. Pero esa noche, la autopista principal estaba bloqueada por un accidente múltiple y me urgía llegar al destino antes del amanecer. El GPS me marcó la 319 como desvío. Dudé unos segundos, pero al final me dije, son solo rumores.
Una carretera es una carretera. Encendí el motor, ajusté el cinturón y me lancé a la oscuridad. La ruta empezó tranquila, demasiado tranquila. Los faros del camión abrían un túnel de luz en medio de la negrura. Ni un coche de frente, ni un solo vehículo detrás. El asfalto estaba húmedo, con ese brillo aceitoso que devuelve los reflejos como espejos deformados. El reloj del tablero marcaba las 2:17 de la madrugada. El único sonido era el rugido constante del motor y el golpeteo rítmico de las ruedas contra las juntas del pavimento. Normalmente, ese ritmo me relaja, pero esa vez sentí que me estaba hipnotizando. De pronto, noté algo raro. El paisaje no cambiaba. Árboles negros a los lados, colinas al fondo, un cielo cerrado sin estrellas. Podía jurar que llevaba 15 minutos avanzando y, sin embargo, parecía estar en el mismo lugar. Apreté el volante con fuerza. La radio de la cabina soltó un chisporroteo, aunque yo no la había encendido. Giré el dial con nerviosismo, buscando alguna señal, pero lo único que salió fue una voz metálica, distorsionada, que repetía: «No sigas, no sigas, no sigas». La apagué de inmediato, con el corazón golpeando contra el pecho. A los pocos kilómetros, algo apareció en la cuneta. Primero pensé que eran postes de luz viejos, torcidos por el tiempo. Pero no, eran figuras, sombras humanoides, gigantes, más altas que los árboles, con brazos largos que parecían tocar el suelo. No tenían rostro, solo un vacío más oscuro que la propia noche. Me observaban desde la orilla de la carretera. Al pasar junto a ellas, giraban la cabeza al unísono, siguiendo el camión. Y lo peor era el sonido. Una vibración metálica, como si arrastraran cadenas oxidadas o hablaran a través de un altavoz roto. «Rodrigo», dijo una de esas voces. Frené de golpe. El camión chirrió. Las llantas dejaron una marca en el asfalto. No recordaba haber escuchado mi nombre en la radio ni en ningún lado. ¿Cómo podían saberlo? Me quedé inmóvil, sudando, con el volante entre las manos. Miré por el retrovisor. Las sombras se mecían lentamente, como si disfrutaran mi miedo. Metí primera y aceleré con todo. La carretera empezó a retorcerse con curvas imposibles. Tenía que maniobrar como nunca, pero algo no estaba bien. Sentía que no era yo quien movía el volante. Mis manos estaban ahí, sí, pero era como si los músculos obedecieran otra voluntad. Giraba antes de pensar, aceleraba sin decidirlo, y lo más aterrador, algunas veces vi como el camión rozaba peligrosamente el borde del barranco, como si una fuerza invisible intentara empujarme hacia el vacío. «Estrella», susurró una voz metálica, casi dentro de mi cabeza. «Estrella ahora». Apreté los dientes y tiré del volante hacia el centro de la carretera. Mi propio cuerpo se resistía, como si alguien más compartiera mis brazos. El sudor me corría por la frente, me escocía en los ojos. Grité con furia, intentando recuperar el control. El camión zigzagueó varios metros, hasta que por fin logré estabilizarlo. La respiración me ardía en el pecho. De allí en adelante fue un tormento. Cada pocos minutos las voces regresaban. Un murmullo metálico que se filtraba por las rendijas de la cabina, aunque las ventanas estaban cerradas. «Rómpelo todo. Salta al vacío. Acaba con esto». Intentaba ignorarlas, pero a veces se volvían tan fuertes que me hacían perder la noción del camino. Varias veces, cuando recuperaba la atención, me encontraba conduciendo a más de 120 por una curva cerrada, con el precipicio a centímetros de las ruedas. El olor dentro de la cabina también cambió. Primero fue un aroma a hierro, luego a caucho quemado. Después, un hedor insoportable, como carne podrida. Abrí las ventanillas, pero el olor no se iba. Era como si viniera de dentro de mí.
En una de esas curvas, el faro iluminó un tramo sin baranda. El barranco caía cientos de metros en la oscuridad. Las voces se unieron en coro, metálicas, retumbando en mis huesos. Ahora, ahora, ahora. Mis manos se soltaron del volante por un instante. No porque quisiera, sino porque alguien las soltó. El camión se desvió hacia la derecha. Las llantas delanteras tocaron el borde del abismo. Vi la nada abrirse bajo mí. Con un grito desesperado, me lancé sobre el volante, tirando con todas mis fuerzas. El camión volvió a la carretera, derrapando, dejando olor a caucho quemado. Me quedé temblando, con las venas a punto de estallar. No recuerdo cómo logré salir de la 319. Tengo imágenes sueltas. Los faros iluminando más sombras en las laderas. Una figura agachada en mitad del camino que desapareció cuando estuve a 1 metro. La radio encendiéndose sola con risas metálicas. Pero de algún modo amanecí estacionado en una gasolinera del pueblo vecino. El motor estaba apagado, pero yo no recordaba haberlo detenido. La libreta de registro del camión estaba abierta en la página del día, con mi letra temblorosa que decía: no era yo. No recuerdo haber escrito eso. El dependiente de la gasolinera me encontró dormido sobre el volante. Me despertó dándome un golpecito en el hombro. «¿Amigo? ¿Está bien?», me dijo. Yo solo asentí. No supe qué contestar. Desde entonces no he vuelto a tomar la 319. Pero a veces en la carretera, cuando voy solo de madrugada, escucho un murmullo metálico en la radio apagada. Una sola palabra, repetida una y otra vez. Estrella, estrella, estrella. Me llamo Ernesto Vargas, tengo 42 años y trabajo como guardia nocturno en un complejo industrial que queda bastante apartado de la ciudad. No es un trabajo que a mucha gente le guste, pero a mí siempre me pareció tranquilo. Patrullar, registrar las rondas, anotar movimientos y de vez en cuando espantar a algún chico curioso que se cuela a hacer travesuras. Sin embargo, lo que viví una noche de otoño cambió por completo mi manera de entender la oscuridad y lo que puede esconder. Esa noche era como cualquier otra. Entré a las 10 en punto, saludé al guardia del turno anterior y me acomodé en la garita. El aire olía a óxido y a humedad, una mezcla común en un lugar rodeado de depósitos viejos y de un bosque que se arrincona contra las verjas. La primera ronda fue normal. Linterna en mano, repasé los pasillos de los almacenes, revisé que las puertas estuvieran cerradas con candado y que las cámaras estuvieran encendidas. En mi libreta anoté la hora, 11 de la noche, todo en orden. Volví a la garita, calenté café y me dispuse a soportar las horas de siempre. Pero fue entonces cuando la rutina empezó a quebrarse. Lo primero que sentí fue una mirada, ese tipo de sensación que se clava en la nuca aunque no haya nadie cerca. Levanté la vista de los papeles y apunté la linterna hacia la verja que da al bosque. Nada. Árboles quietos, ramas meciéndose con el viento suave. Pensé, seguro son chicos. A veces entran para hacerse los valientes. Pero la sensación persistía. Era como si unos ojos se hubieran fijado en mí desde algún rincón. Cuando regresé a mi escritorio, noté algo extraño. Unas llaves que había dejado encima del cuaderno ya no estaban ahí. Busqué en los bolsillos, debajo de la mesa, en la repisa lateral. Nada. Me resigné pensando que habría olvidado dónde las dejé. Sin embargo, minutos después, las encontré en el mismo lugar donde juraba haberlas dejado, solo que ahora estaban perfectamente alineadas, como si alguien las hubiera ordenado con calma. Pasada la medianoche, decidí dar otra ronda. El aire afuera estaba más frío y el silencio era denso, apenas roto por el canto distante de algún búho. Caminé bordeando la verja, que
que separa el complejo del bosque. Fue allí donde lo vi. Entre los árboles, una figura blanca, una mujer. Caminaba despacio, como arrastrando los pies. En sus brazos parecía cargar a una niña pequeña, envuelta en una manta oscura. Me quedé helado. No tenía sentido que alguien estuviera allí a esa hora. Encendí la linterna y el haz apenas alcanzó a rozarles el rostro. La mujer me miró de reojo, no con sorpresa, no con miedo. Me miró como si ya supiera que yo estaba allí desde el principio, y en ese momento ocurrió algo imposible. Con un parpadeo, la escena cambió. Ya no era la mujer cargando a la niña, era la niña cargando a la mujer. Un cuerpo pequeño, frágil, sosteniendo en brazos a uno más grande, retorcido, como si el mundo hubiera decidido dar la vuelta a lo lógico. Me llevé la mano a la frente, intentando convencerme de que era un reflejo, un juego de sombras. Pero lo vi, lo juro. Cuando bajé la linterna, ambas figuras ya no estaban. Regresé a la garita con el pulso acelerado. Intenté distraerme con un libro viejo que siempre llevo, pero el ambiente se había vuelto insoportable. La mesa de la garita tenía una taza de café medio llena. Parpadeé y sin darme cuenta, la taza estaba en el suelo, intacta, sin haberse derramado. Me levanté, la puse otra vez sobre la mesa. Minutos después, al girar la cabeza, la taza estaba en la repisa. No había escuchado nada, ni el más mínimo roce. Respiré hondo, sintiendo el aire denso en la garganta. Ya no eran chicos haciendo bromas. De eso estaba seguro. A las 3 de la mañana, mientras patrullaba cerca del almacén número 4, escuché un ruido bajo, un gruñido. El sonido venía del bosque. Me detuve, la linterna temblando en mi mano. El gruñido se repitió, más cerca, acompañado de un crujido de ramas. El olor cambió de golpe. Un hedor a pelo mojado, a tierra húmeda, mezclada con sangre seca. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era un perro grande. Salió de entre los árboles, caminando con torpeza, con las patas extendidas demasiado largas para su cuerpo. Pero cuando levantó la cabeza, la luz de mi linterna me mostró lo que me heló el alma. No era un hocico lo que tenía, era un rostro humano, pálido, inexpresivo, con los ojos hundidos y la boca torcida en una sonrisa imposible. Un perro con cara de persona. Avanzó unos pasos, observándome, y en ese silencio escuché algo que jamás olvidaré. Una voz. No salía de su boca, sino que resonaba en el aire, metálica, deformada. «Te estábamos esperando». La linterna parpadeó y se apagó de golpe. La oscuridad me envolvió por completo. Lo último que recuerdo es el sonido de garras arrastrándose por el asfalto, acercándose cada vez más, y una respiración pesada que no parecía de un solo ser, sino de muchos, respirando al mismo tiempo. Después, nada. Abrí los ojos en la garita, con el amanecer filtrándose por la ventana. La linterna estaba en el suelo, rota, y la libreta abierta en una página que yo no recordaba haber escrito. En letras torcidas, con mi propia letra, decía: «No era un sueño, y volverán». No sé qué me pasó, entre esa oscuridad y el amanecer. No sé cómo regresé a la garita, ni cuánto tiempo estuve inconsciente. Pero sé lo que vi. Desde entonces, cada noche que entro a trabajar, siento otra vez esa mirada sobre mi nuca. Y aunque trato de convencerme de que todo fue una alucinación, cada vez que escucho un crujido en el bosque, temo volver a ver esa criatura, esa mezcla imposible de perro y humano que sonríe en silencio, esperando. Eran exactamente las 4 de la madrugada cuando abrí los ojos de golpe. No había tenido ninguna pesadilla. No hubo un trueno ni un ruido fuerte que me despertara. Fue un sonido extraño, sutil, metálico, casi imperceptible, como el chirrido de una bisagra que no se ha usado en mucho tiempo. Me quedé en silencio,
inmóvil, tratando de convencerme de que lo había imaginado. El cuarto estaba en penumbras. Solo la luz tenue de la luna entraba por la ventana, proyectando sombras que parecían moverse solas sobre las paredes. El aire estaba helado, más frío que de costumbre, y tenía un olor húmedo, como tierra mojada. Poco a poco me incorporé en la cama. Mis pies tocaron el suelo, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No supe si era por el frío o por el presentimiento de que algo estaba mal. Avancé a tientas, cuidando de no hacer ruido, y entonces lo vi. La puerta principal de mi casa estaba abierta de par en par. El marco de madera rechinaba suavemente con cada corriente de aire, como si alguien acabara de empujarla. Sentí como mi pecho se apretaba. Yo estaba seguro de haberla cerrado con llave antes de dormir. Me quedé allí, paralizado, observando cómo la cortina cercana se movía lentamente hacia adentro, como invitándome a acercarme. El aire que entraba era gélido y traía consigo un olor metálico, un olor que me recordó al hierro oxidado o a la sangre. Contuve la respiración. Esperé escuchar el ruido de un coche, un perro ladrando en la distancia, cualquier cosa que me hiciera sentir que no estaba solo. Pero el silencio era absoluto, tan profundo que podía escuchar el golpeteo acelerado de mi propio corazón. Y entonces ocurrió. Unos pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el pavimento húmedo. El sonido provenía del exterior, justo más allá de la puerta abierta. Me acerqué un poco, con la garganta seca y los músculos tensos. Cada crujido del suelo bajo mis pies parecía demasiado fuerte, como si yo mismo estuviera delatando mi presencia. Las pisadas se detuvieron de golpe, y lo único que quedó fue el silencio. Un silencio que duró apenas unos segundos, porque enseguida escuché algo más. Una risa suave, aguda. Parecía la risa de un niño pequeño, pero no sonaba natural. Era una risa forzada, como si alguien intentara imitar la voz de un niño sin lograrlo del todo. Una risa que helaba la sangre porque no traía alegría, traía algo distinto: burla, ansiedad, maldad. El viento sopló con más fuerza y la cortina se levantó de golpe. Por un instante, vi una silueta quieta frente a la puerta. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, observándome. Quise retroceder, pero no pude. Mis piernas no respondían. La silueta se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiese estado allí. Me repetí a mí mismo que estaba soñando, que todo era producto de mi imaginación, hasta que escuché un susurro tan bajo que casi se confundía con el viento. Pero no fue el viento, era una voz que dijo muy despacio, casi rozando mi oído: «Ya entraste». El corazón me golpeaba con tanta fuerza que pensé que se detendría. Miré alrededor, esperando encontrar a alguien detrás de mí. No había nadie, pero la sensación de no estar solo era insoportable. El aire a mi alrededor se había vuelto más denso, más pesado, como si algo invisible respirara sobre mi nuca. Di un paso hacia atrás y sentí el frío recorrerme la espalda. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. Una mano pequeña, helada, se posó suavemente sobre mi hombro. Me quedé completamente inmóvil. El contacto era real, físico, inconfundible. Los dedos eran finos, delgados, como los de un niño, pero la presión transmitía algo que no era humano. Era como si esa mano drenara mi fuerza, mi voluntad, mi identidad. Quise gritar, pero de mi garganta no salió ningún sonido. Quise moverme, pero mi cuerpo no me obedecía. Solo pude escuchar la respiración lenta, pausada, de aquello que estaba a mi lado. Respiraba cerca, demasiado cerca. Y entonces volvió a hablar. La misma voz infantil, deformada, susurró: «Ahora ya no estoy afuera, ahora estoy contigo». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro.
El miedo no me permitía abrir los ojos. Tenía terror de mirar, de confirmar qué era lo que me estaba tocando. Poco a poco, la presión en mi hombro desapareció. El aire volvió a ser frío y vacío. El silencio regresó. Me atreví a abrir los ojos, temblando. La puerta seguía abierta de par en par. El viento seguía entrando, pero ya no había siluetas, ni risas, ni susurros. Avancé con pasos torpes hasta la puerta. La cerré con todas mis fuerzas y pasé el cerrojo varias veces. Me recosté contra ella, con la respiración entrecortada, jurándome que todo había terminado. Pero justo cuando pensé que estaba a salvo, lo escuché una última vez. No fue un paso, no fue un chirrido, fue la voz, repitiendo en un tono burlón, desde algún rincón de la casa: ya entraste y ya nunca saldrás. El motor se apagó de golpe, como si la batería hubiera decidido rendirse justo en el peor momento. La aguja del tablero descendió hasta el cero, y todo el interior del carro quedó sumido en un silencio absoluto. Ni música, ni ventilación, ni siquiera el zumbido del motor. Solo el sonido lejano del viento nocturno golpeando contra la chapa del vehículo. Me quedé unos segundos inmóvil, con las manos en el volante, esperando que aquello fuera una falla momentánea. Giré la llave varias veces, pero lo único que obtuve fue un clic metálico seco, repetitivo, como si el carro se burlara de mí. Suspiré con frustración, sabiendo muy bien lo que significaba. Estaba atrapado en medio de un tramo oscuro y solitario, sin señal en el teléfono y con 2 kilómetros de distancia hasta mi casa. A mi derecha, el bosque se levantaba denso y silencioso, cubierto por sombras espesas. A la izquierda, un camino de tierra se extendía hasta perderse en la negrura. No había farolas en esa zona, ni casas cercanas. Solo un tramo olvidado de carretera, en plena madrugada. Me armé de valor, encendí la linterna del celular, la poca batería que quedaba, y bajé del auto. El aire era frío, húmedo, y traía consigo un olor a tierra mojada que me caló los huesos. Avancé con pasos firmes, diciéndome a mí mismo que no pasaba nada, que eran apenas 2 kilómetros, que podía hacerlo en menos de media hora caminando rápido. Pero había algo en ese silencio que no me gustaba. Era demasiado perfecto. Ni grillos, ni ranas, ni el ladrido lejano de algún perro. Nada. Mis pasos retumbaban sobre la carretera como si estuviera caminando dentro de un túnel vacío. Intentaba no mirar demasiado hacia el bosque, porque cada vez que lo hacía, me parecía ver sombras moviéndose entre los árboles. Seguí adelante, con la mirada fija en el suelo iluminado por la linterna. Un paso tras otro. Solo eso. Fue entonces cuando lo escuché. Un jadeo, suave, pausado, casi imperceptible, pero lo bastante claro como para saber que no estaba solo. Giré la linterna hacia atrás. Nada. La carretera se extendía desierta, y mi carro se veía a lo lejos como una silueta abandonada. Continué caminando, acelerando el paso, pero el jadeo volvió a escucharse, más cerca esta vez. Un jadeo pesado, acompañado del sonido rítmico de unas patas golpeando el asfalto. No era mi imaginación. Algo me seguía. Apunté la linterna hacia el lado del camino, y fue entonces cuando lo vi. Un perro, grande, de pelaje oscuro, con los ojos brillando como 2 carbones encendidos bajo la luz tenue. Estaba detenido, observándome en silencio, con la lengua colgando. No gruñía, no mostraba los dientes, solo me miraba. «Vete», murmuré en voz baja, esperando que se asustara con mi tono. Pero el perro no se movió. Siguió allí, quieto, con la mirada fija en mí. Tragué saliva y volví a caminar, ignorándolo. Después de todo, tal vez era un perro callejero. Tal vez solo tenía hambre. Pero pronto lo escuché de nuevo. Las patas golpeando el suelo, el jadeo cada vez más cerca.
El perro me estaba siguiendo. Me armé de valor, me detuve y giré con brusquedad para enfrentarlo. La linterna iluminó su silueta oscura, y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. El perro habló. No con un ladrido, no con un gruñido, con palabras, con un murmullo gutural, deformado, como si una garganta humana estuviera siendo imitada torpemente. Na. La palabra se quebró en varias sílabas, como si la lengua del animal no supiera pronunciarla bien. Pero el mensaje era claro. El perro quería que siguiera caminando. El corazón me dio un vuelco en el pecho. No podía estar pasando, no era real. Era mi imaginación, me repetí. Estaba cansado, estresado, y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me di la vuelta y seguí caminando, intentando ignorarlo. Pero el perro no dejó de seguirme. Lo escuchaba detrás, jadeando, murmurando palabras sueltas con esa voz horrible, como un eco humano distorsionado. Frío. No te detengas. Apreté los puños, conteniendo el impulso de salir corriendo. Sabía que correr solo empeoraría las cosas. Tenía que mantener la calma, seguir caminando, llegar a casa. Eso era lo único que importaba. El camino parecía interminable. Cada metro era un suplicio. La linterna empezaba a parpadear. La batería del celular se agotaba y yo sentía que en cualquier momento todo quedaría a oscuras. El perro seguía allí, a pocos metros, moviéndose en las sombras, dejando escapar susurros que no tenían sentido. Palabras cortadas, frases incoherentes, como si estuviera aprendiendo a hablar con mi propia voz. Por momentos, juraría que repetía mis pensamientos en voz alta. Cuando me decía a mí mismo, tranquilo, escuchaba al perro repetirlo. Cuando pensaba, ya falta poco, lo oía susurrar lo mismo, pero deformado, con un tono burlón. Ya, fa, leta, po, co. Cada sílaba era como un cuchillo clavándose en mi mente. Finalmente, vi las primeras luces del vecindario a lo lejos. Mi corazón latió con fuerza al reconocer la entrada de la calle donde vivía. Aceleré el paso, casi trotando. El perro no se detuvo. Me siguió hasta la última curva, siempre detrás, siempre hablando. Cuando por fin llegué a la puerta de mi casa, giré con desesperación. El perro estaba allí, parado bajo la tenue luz de un poste, mirándome. Sus ojos brillaban con intensidad y su boca parecía dibujar una mueca extraña, una sonrisa. La linterna del celular se apagó en ese instante. Corrí hacia la puerta, entré a toda prisa y cerré con llave, temblando. Apoyé la espalda contra la madera, respirando agitadamente. Esperé escuchar rasguños, golpes, ladridos, pero no ocurrió nada. El silencio volvió a reinar. Subí a mi habitación y me asomé por la ventana, aún con el corazón en la garganta. El perro ya no estaba. La calle estaba vacía. Esa noche casi no dormí, y durante los días siguientes me repetí una y otra vez que todo había sido producto del cansancio, de mi mente agotada, que ningún perro podía hablar, que nada de eso había sido real. Pero entonces comenzó lo peor. Algunas noches, cuando la casa estaba en silencio, me despertaba de golpe, con la sensación de estar siendo observado. Me levantaba, iba hasta la ventana y corría la cortina. Y ahí estaba, el perro, de pie, inmóvil, al final de la calle, mirándome. No hacía nada, no se acercaba, solo me observaba, con esos ojos brillantes que parecían atravesar la oscuridad. Y aunque quería gritar, contarle a mi familia lo que había visto, no me atrevía, porque sabía que nadie me creería. Así que guardé silencio. Me convencí de que era mi imaginación, de que no había nada allí, pero en el fondo, muy en el fondo, sé que sigue esperándome, que sigue practicando esa voz deformada, esa imitación horrible de un humano, y que algún día, cuando baje la guardia,
va a volver a hablarme. El viaje había sido más largo de lo que esperaba. La carretera parecía no terminar nunca, y las luces del coche apenas lograban abrirse paso entre la niebla nocturna. Mi hija, de apenas 1 año, dormía en su asiento infantil, ajena al cansancio y a la tensión que yo llevaba encima. Sus pequeños suspiros me daban cierta paz, recordándome que lo único importante era llegar a salvo. Pero el destino decidió otra cosa. El motor comenzó a fallar, tosiendo como un enfermo que se resiste a morir, hasta que terminó apagándose por completo. Me quedé detenido a la orilla del camino, en medio de la nada, con un silencio que solo rompían los grillos y el lejano aullido de algún perro. Después de varios intentos inútiles, acepté la realidad. No podía seguir conduciendo. Necesitaba un lugar para pasar la noche. Fue entonces cuando vi la luz. Una casa antigua, de 2 plantas, a unos 100 metros del camino. Tenía un letrero improvisado colgado en la entrada que decía: habitación disponible por 1 noche. Parecía una de esas casas viejas que sobreviven alquilando cuartos a viajeros desesperados como yo. Toqué la puerta y un hombre de edad incierta, con el rostro arrugado y una mirada inexpresiva, me abrió. Le expliqué mi situación y él asintió en silencio, como si no le sorprendiera. Me cobró en efectivo, me entregó una llave oxidada y dijo con voz ronca: el cuarto está arriba, al fondo del pasillo. No necesitas nada más. Solo no abras la puerta del sótano. Me quedé helado por un momento, no porque creyera en supersticiones, sino por la forma en que lo dijo, sin explicación, sin razones, solo esa advertencia seca como una orden. No quise preguntar, solo asentí y subí con mi hija en brazos. Ella seguía dormida, con su cabecita apoyada en mi hombro. La habitación era sencilla: una cama doble, un armario viejo, una mesa de noche con una lámpara de pantalla amarillenta. El aire olía a humedad, como si nadie hubiera abierto las ventanas en años. Acomodé a mi hija a mi lado, en la cama, arropándola con cuidado. Su respiración tranquila me dio un poco de calma. Me tumbé y cerré los ojos. El cansancio me venció rápido, pero la paz duró poco. No sé cuánto tiempo dormí antes de sentirlo. Abrí los ojos de golpe, con esa sensación de que algo no está bien. El cuarto estaba en penumbras, iluminado apenas por la lámpara de noche que había dejado encendida. Fue entonces cuando la vi. De pie, en el marco de la puerta, había una niña, pequeña, de no más de 1 año, de pie sola, inmóvil, observándome. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado y sus ojos parecían demasiado grandes, demasiado fijos. El corazón me dio un vuelco al reconocerla. Era mi hija, pero no podía ser. Giré la cabeza con rapidez hacia la cama y allí estaba mi niña. Dormía profundamente a mi lado, con la misma calma de siempre. Volví a mirar hacia la puerta. La figura seguía allí, la misma ropa, el mismo cabello. Pero algo en su postura era antinatural. Los movimientos de su cuello eran torpes, mecánicos, como si no entendiera cómo se sostiene un cuerpo humano. Quise gritar, pero la voz no me salía. Quise levantarme, pero mis piernas estaban paralizadas. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos con fuerza. Y cuando me atreví a abrirlos otra vez, la puerta estaba vacía. Me incorporé sobresaltado, respirando agitado, con el sudor frío recorriendo mi frente. Miré a mi hija. Seguía allí, dormida. Nada había cambiado. Me dije a mí mismo que solo había sido un sueño, una pesadilla, el resultado de un día agotador y de dormir en un lugar extraño. Nada más. Me convencí de eso, hasta que escuché el primer ruido. Eran pasos, lentos, arrastrados, resonando en algún punto bajo la casa.
como si alguien caminara descalzo sobre la madera vieja. Me levanté con cuidado, sin despertar a mi hija. Agucé el oído. El sonido venía del piso inferior, del sótano. Recordé la advertencia del hombre: no abras la puerta del sótano. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Quise creer que era él, el dueño, moviéndose por su casa. Pero los pasos eran erráticos. A veces se detenían, a veces corrían de golpe, como si alguien jugara allá abajo. Luego, un golpe seco, como si hubieran tirado algo pesado. Me acerqué a la ventana y la abrí apenas. El aire frío de la madrugada entró con fuerza, arrastrando un olor extraño. Un olor rancio, metálico, que me hizo torcer el gesto. No era humedad común, era otra cosa, algo que no quería identificar. Regresé a la cama, nervioso, intentando no mirar hacia la puerta. La imagen de la niña seguía clavada en mi mente. Me tumbé otra vez, cerrando los ojos, pero el sueño ya no llegaba fácil. Cada ruido de la casa me hacía saltar. Cada crujido de la madera sonaba como un suspiro contenido. Entonces escuché algo peor. Una risa, suave, breve. La risa de un niño. Pero no era la voz de mi hija. Era más grave, más áspera, como si alguien intentara imitar a un niño pequeño y no pudiera. Me incorporé de golpe. La lámpara parpadeó un segundo y luego volvió a iluminar. La risa se había apagado. Solo quedó el silencio. Me repetí una vez más que todo era mi imaginación, que estaba cansado, que necesitaba dormir. Pero el sueño que tuve después me convenció de lo contrario. No sé en qué momento me quedé dormido, pero me encontré de pie, frente a la puerta del sótano. Sabía que era un sueño, porque la habitación había desaparecido. Solo estaba el pasillo y esa puerta vieja, con la cerradura oxidada y un olor nauseabundo escapando por las rendijas. Escuché de nuevo la risa, y esta vez provenía de detrás de la puerta. «Papá», dijo una voz infantil arrastrando las sílabas. «Ábreme». Era la voz de mi hija, exactamente igual, el mismo tono, la misma dulzura. Pero había algo más, un eco extraño, como si varias voces la repitieran al mismo tiempo. «Papá, estoy aquí». Mi mano tembló mientras se acercaba al picaporte. Sabía que no debía hacerlo, sabía que no debía abrir, pero algo me empujaba a girar la llave. Cuando finalmente toqué el frío metal, desperté sobresaltado. Estaba en la cama, sudando, jadeando. La lámpara seguía encendida. Mi hija seguía a mi lado, durmiendo plácidamente. Pero el sonido de alguien golpeando la puerta del sótano continuaba allí. No pude soportarlo más. Tomé la linterna que llevaba en mi mochila y salí de la habitación, cerrando la puerta tras de mí. El pasillo estaba en silencio, pero el aire era pesado, como si algo invisible se hubiera concentrado en esas paredes. Bajé las escaleras lentamente. Cada peldaño crujía como si protestara. El golpe seguía resonando, intermitente, como un tambor lejano. Cuando llegué al vestíbulo, la vi, la puerta del sótano. Vieja, hinchada por la humedad, con marcas en la madera, como si alguien hubiera intentado salir rascando desde dentro. El olor era insoportable. Me cubrí la boca con la manga, luchando por no vomitar. La linterna iluminó las rendijas y pude ver algo moverse detrás. Una sombra pequeña, agitada, que parecía moverse de un lado a otro. «Papá», dijo la voz, esta vez más clara, justo detrás de la puerta. Me paralicé. Era la voz de mi hija, pero ella estaba arriba, en la cama. Retrocedí con el corazón desbocado, subí las escaleras casi corriendo y volví a la habitación. Allí estaba mi niña, dormida, tranquila, con su pequeño pecho subiendo y bajando en calma. Me tumbé a su lado, temblando. Me prometí no volver a salir del cuarto, no importar lo que oyera. No iba a abrir esa puerta. Las horas hasta el amanecer
fueron un suplicio. Escuchaba pasos, risas, susurros. A veces juraba sentir que alguien estaba justo del otro lado de la puerta de la habitación. Pero no me moví. Me quedé allí, abrazando a mi hija, esperando que llegara la luz del día. Cuando el sol por fin entró por la ventana, el silencio regresó. Bajé con cautela, con mi hija en brazos, y encontré la casa vacía. El hombre que me había recibido no estaba. Nadie respondió cuando llamé. Me apresuré a salir, sin mirar atrás. No quise saber más. Pero hay algo que me atormenta hasta hoy. Algunas noches, cuando ya estoy en mi casa, seguro, lejos de esa vieja vivienda, me despierto de golpe y miro hacia la puerta de mi habitación. Y allí está, la figura de una niña pequeña, de pie, con la cabeza ladeada, mirándome en silencio. Miro hacia mi lado y mi hija duerme tranquila. Entonces me pregunto, ¿quién es esa otra? Y cierro los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos, todo desaparezca. Siempre me ha gustado decir que el bosque tiene su propio reloj. No el nuestro, no el de agujas luminosas ni pantallas digitales, sino uno hecho de cantos y crujidos. El murmullo del arroyo al caer la tarde, el arranque de los grillos al descender la temperatura, el ulular de un búho respondiendo a otro a través de las quebradas. Trabajo de guardabosques desde hace 15 años, y si bien he visto incendios, tormentas y turistas testarudos, nunca vi ni escuché algo como lo de aquella noche. Mi turno empezó a las 6. El cielo se había ido cerrando con nubes altas, finas como velos, que dejaban ver un crepúsculo desvaído sobre las crestas. Olía a pino y tierra húmeda. Llovió 2 días antes y los troncos todavía sudaban savia, dulzona, pegajosa. La humedad levantaba una neblina baja entre las praderas, apenas un suspiro blanco que se deslizaba a ras del suelo. Hice la ronda habitual. Revisé el sendero del Valle Norte, la caseta de observación en el alto del molino, la baranda del mirador que los chicos arrancan cuando se aburren. Todo en orden, salvo unas huellas de ciervo muy marcadas junto a la salina artificial y un par de latas vacías que alguien dejó junto a la hoguera. Las latas olían a maíz fermentado. Las arrojé al saco de basura y apunté en la libreta: Zona B, limpia. A las 9 ya había caído la noche de verdad. Saqué la linterna de cabeza, ajusté la cinta y seguí el sendero que baja hasta el claro del Pedregal. El aire estaba frío y crujiente como manzana recién cortada. Cada paso sobre la grava devolvía una respuesta breve, metálica, que mi oído conoce desde siempre. El bosque hablaba, como siempre, chasquidos de ramas finas, el roce áspero de un zorro contra un arbusto, el rumor de un río que no se ve, pero está. Yo iba silbando muy bajo, un hábito para que los animales sepan que vengo y no se asusten. Entonces lo vi, luces en el cielo, más allá de la línea negra de los pinos. No eran estrellas, demasiado grandes, tampoco aviones, demasiado quietas. 3 puntos pálidos, del color de una luciérnaga muerta, en formación irregular. Parpadeaban sin ritmo, como si respiraran. Apoyé el codo en un poste del vallado para estabilizar la vista. Los 3 puntos parecieron acercarse un instante, hasta hacerse más nítidos. Luego retrocedieron, como si el cielo se encogiera. El aire alrededor de mí adquirió ese olor metálico que antecede a una descarga, algo entre óxido y tormenta lejana. Me lamí los labios y los sentí extrañamente secos. El radio crepitó en el pecho, sujetado a la correa del chaleco. Un siseo, nada más. Pulsé el botón. Base, aquí 2 norte. ¿Me copian? El siseo respondió como un mar en miniatura. Solté el botón. Caminé un par de metros buscando cobertura. El Pedregal, por su apertura, suele devolver señal,
Ese fue el momento exacto en que lo noté. No había grillos, no había búhos, no había nada. El bosque había dejado de sonar. No una disminución gradual, no un se callaron, un corte. De un segundo a otro, un silencio entero, macizo, como si hubieran tapado el mundo con una manta. Es difícil explicar el peso de un silencio cuando llevas años escuchando siempre, siempre algo. La piel lo nota antes que la cabeza. La nuca se tensa, los hombros se suben solos. El estómago se recoge como si esperara un golpe. Me quedé inmóvil, con la linterna bajada para no deslumbrarme, y solo escuché lo que nunca escucho. Mi sangre yendo y viniendo por las orejas, el aire entrando en mis pulmones, el latido ensayando un tambor acelerado. Levanté la linterna despacio. El cono blanco recorrió los troncos y los dejó de inmediato. La neblina parecía beberse la luz, absorberla desde abajo. El haz alcanzó el borde del claro y se estrelló contra un grupo de ciervos. Estaban ahí, 5, tal vez 6, con los cuerpos tensos y las orejas erguidas, pero inmóviles. No digo quietos como cuando no te han visto. Digo inmóviles como estatuas de carne. Uno tenía el ojo abierto y pude ver el reflejo lechoso de mi linterna en su córnea. No parpadeó. El vaho se escapaba a intervalos de sus fosas nasales, tibio en el frío, pero no olí el vapor característico de animal vivo. Solo ese metal en el aire, más fuerte ahora, con un hilo de ozono que raspaba la garganta. Base... probé otra vez. 2 norte, cortes de comunicación, luces extrañas y silencio general, cambio, ruido. Y luego, algo que no fue voz. No sabría decir si era un patrón. Una vibración grave, constante, que no venía del radio sino del mundo. Sentí el suelo bajo mis botas expandirse, contraerse, como si el pedregal respirara desde su piedra. Me apoyé en la rodilla, palmoteé el bolsillo. Brújula. Saqué la vieja Brunton y la aguja. Después de una vuelta segura, empezó a temblar como una hoja en corriente. Giró al norte, luego al oeste, luego apuntó al cielo, y allí se quedó, apuntando a nada. No soy dado a supersticiones. Llamarías a eso instinto, si quieres, el cuerpo pidiendo que te vayas. Pero yo me quedé. Aparté la mirada de los ciervos, porque lo que hacía que se me apretara la nuca estaba detrás. Lo supe, en el hueco entre 2 abetos, junto al sendero de acceso, donde siempre hay sombras amables, había una sombra que no encajaba. No era más negra, de hecho parecía gris mate, pero era más densa. La luz de la linterna se dobló un poco al tocarla, igual que un rayo de sol en una ola. ¿Ola? No sé por qué dije hola. ¿O sí? El bosque es mi casa y uno saluda cuando entra alguien. No hubo respuesta. El zumbido grave creció medio tono, como un chelo despertando. Mis dientes vibraron. Sentí la lengua como un pedazo de metal sucio en la boca. Pisé el suelo y la bota devolvió un tac seco, pero el tac no tenía eco. Ni los pasos, ni la respiración, ni nada. Caminé hacia la sombra, 2 pasos, 3, y un ramalazo de frío me atravesó desde el coxis hasta la nuca. No era el frío de la temperatura, era otro, el frío del mareo, cuando te pones de pie demasiado rápido. Un frío interior que viene con una presión en los oídos, igual que cuando te sumerges. Los ciervos se movieron todos a la vez. No corrieron, giraron la cabeza, sincronizados hacia el mismo punto, el hueco entre los abetos. Un macho con la cuerna rota inclinó la testuz y marcó con una pezuña el suelo, sin emitir sonido. El vaho de su nariz dibujó 2 columnas perfectas, simétricas, como si algún pulso invisible las peinara desde arriba. «Volved a sonar», murmuré. «Vamos, volved». Como si mis palabras hubieran sido mordiscos, el silencio se cerró más. Mi propia voz me llegó sin profundidad, amputada. Noté el olor a resina abrirse en capas.
primero dulce, luego ácido, luego una nota parecida a amoníaco que nunca había asociado a los pinos. Algo de electricidad en el aire erizaba el vello de los antebrazos bajo la camisa. Toqué el tronco del abeto más cercano. Estaba tibio, contra toda lógica, y vibraba. No de modo evidente. Vibraba igual que vibra un poste cuando, muy lejos, pasa un tren. Las luces del cielo bajaron, no a lo bestia, como si el cielo se reordenara. Las nubes altas se apartaron a ambos lados, dejando una elipse opaca, y los 3 puntos se deslizaron por el hueco como burbujas en un vaso de agua. Una luciérnaga real pasó por mi campo de visión, lenta, desacompasada. La seguí con la linterna. Su luz se encendía y apagaba sin patrón, y su vuelo no era vuelo, era caída controlada. Me cayó cerca, a la bota, y quedó allí, como dormida, con las patas recogidas. El radio en el pecho dio un chasquido distinto, como de cuero al estirarse. Lo llevé a la boca. Base, si hay alguien. Me escuché a mí mismo y odié el temblor. Acuso anomalías en fauna, señales en el cielo, falta total de sonido ambiental. Solicito. La palabra se me escapó sola. Apoyo. Lo que llegó en respuesta no fue ruido. Fue un murmullo de muchas voces, todas iguales a la mía, diciendo cosas que no recuerdo. No porque quiera olvidarlas, aunque querría, sino porque la memoria allí se comporta como la linterna en la neblina. Se abre, ilumina, y luego se extingue sin dejar huella. Hay una sola frase que me quedó. No estoy seguro de si la oí o la pensé, pero ahí está, clavada. No te muevas como ellos. No me moví. Un zorro cruzó el claro con el lomo muy bajo, la cola pegada al suelo. Llevaba algo en la boca. Una rama parecía. Pero la rama estaba perpendicular al hocico, y aún así el zorro avanzaba sin que le estorbara. Su andar no tenía etapas. No había apoya tensa levanta. Era continuo, fluido, como si lo arrastraran desde delante con un hilo. Me vio, o eso creí. Su ojo reflejó la linterna, pero la pupila no reaccionó. Pasó junto a mí, y el olor me golpeó una fracción de segundo después. Un olor a perro mojado y fruta podrida, como si alguien hubiera dejado manzanas y carne en un cubo tapado. El zorro dejó caer la rama a mis pies. No era rama, era la antena de un transmisor. El zorro siguió, entró en el hueco entre los abetos y desapareció sin mover las ramas. Quise agacharme a recoger el objeto, pero las piernas no obedecieron como piernas. Sí, bajaron, y mis dedos tocaron el metal frío, pero entre el querer y el hacer hubo una laguna en la que yo me sentía ausente, como si midiera las acciones con una regla equivocada. Miré mis manos. Estaban ligeramente vibrantes. No temblaban, vibraban como la madera del abeto. Apreté el metal y lo metí al bolsillo del chaleco. La tela me raspó la piel del dorso de la mano, como si fuera papel de lija fino. No te muevas como ellos. El cielo se plegó. Esa es la imagen que tengo. 2 partes de una tela que se acercan, se superponen, se cosen. Una ráfaga sin viento recorrió el claro. No movió hojas ni meció ramas, pero me atravesó como un alambre. Los ciervos dieron un paso atrás, todos iguales, como si un metrónomo invisible les marcara. Uno dejó salir al fin un resoplido, pero no lo escuché. Lo vi en el vaho. Sentí que algo me miraba. No desde los árboles, ni desde arriba, ni desde adentro, sino desde demasiados lugares a la vez. La mirada no era caliente ni fría, no era humana ni animal. Era una medida, un calibrado. Hería sin contacto. La linterna se apagó, no con el parpadeo típico de la batería muriendo. Un clic interno, decidido. La oscuridad no fue total. La neblina brillaba, muy tenue, como si alguien la hubiera pintado con tiza fosforescente. Mis ojos
se adaptaron demasiado rápido para mi gusto. La neblina se ordenó en surcos, y los surcos en círculos, y los círculos en una espiral que no estaba en el suelo, pero yo la veía, y al mirarla sentí que los dientes me encajaban mal, las muelas superiores buscando huecos donde no había. Mi lengua se apretó contra el paladar y descubrí que estaba sangrando de la encía. El sabor a hierro, tan claro, se sumó al de la resina y al ozono, y tuve una náusea corta, limpia, que no llegó a subirme. Cerré los ojos. Me apreté los párpados con los puños hasta ver estrellitas. Dije mi nombre, luego mi número de credencial, luego el de mi hija. Me enseñaron que eso ayuda cuando uno se pierde, darte datos concretos. La voz volvió. La mía o todas. No te muevas como ellos. No sé cuánto tiempo estuve ahí. No había sonido, no había reloj, no había secuencia que sostener. Lo siguiente que recuerdo es estar caminando. Digo recuerdo, y de inmediato esa palabra se me cae de las manos. Es un grabado borroso. Yo caminando por el sendero de vuelta, pero no yo claro, sino yo como visto a través de agua. Mis pasos no eran pasos, eran deslizamientos incruentos. En un momento, la neblina me cubrió por completo y noté, con sorpresa de niño, que no estaba mojándome. La humedad no me tocaba. En otro, el olor cambió. Desapareció el metal y llegó, como una marea, un perfume vegetal, verde crudo, igual al de cuando cortas un tallo. Mis dedos hicieron un gesto involuntario, como imitando la pinza con la que uno toma una hoja. También recuerdo la sensación de estar dentro de un tubo inmenso, no por las paredes, que no vi, sino por un rumor lejano, redondo, de aire manipulándose a distancia. La primera grieta del silencio fue un clic, pequeño, doméstico, familiar, el plástico del interruptor de la caseta de alto del molino. Lo digo porque lo he oído 100 veces y conozco su timbre. Un clic, luego el zumbido tímido de un fluorescente viejo esforzándose por nacer. Abrí los ojos, o se me abrieron, y estaba en la caseta, sentado en la silla de respaldo alto, con las manos en los muslos. El fluorescente parpadeaba y tinteaba todo en un verde enfermo. El reloj de pared marcaba las 2:15. Mi radio, ahora callado, pesaba lo mismo que siempre. En la mesa, alguien había dejado el transmisor sin antena, o yo lo había dejado. No supe. El mundo había vuelto a sonar, de golpe. Un tic-tic-tic minúsculo de un escarabajo pegando en el cristal, el aullido amortiguado del viento en las junturas, un búho en lo alto haciendo lo suyo. Yo respiré y escuché mi respiración, y lloré, muy bajo, sin ruido, con una vergüenza extraña, como si llorar no fuera un hecho mío sino algo prestado. Me sequé con el dorso de la mano y vi la mancha en la palma, sangre. Me toqué la encía, dolía al contacto. Bajé a la base cuando pude. Me temblaban las rodillas como después de bajar una escalera muy larga. Abel, el de la guardia, me vio entrar y silbó. ¿Te cayó la helada o qué?, preguntó tendiéndome una taza de café. Se fue el sonido, dije, y me oí hablar como si no fuera yo. Le conté poco, que las luces, que los animales, que la radio rara. No conté lo del zorro, ni la sombra, ni la frase. No porque temiera que se riera. Abel no es de esos. Porque al contarlo hubiera tenido que ordenar algo que en mi cabeza no obedece jerarquías. Anoche también, dijo él, y me miró largo, como el que tantea una cuerda floja. Un rato. Se cayó todo. A lo mejor tenemos el barómetro encantado, sonrió sin brillo. Te firmo el parte. Duerme. Dormí como se duerme después de un golpe, de continuo, negro, pesado, sin sueños que recuerde. Desperté en mi cama, en mi casa,
con la luz entrando a cuchillos por la persiana. Y ahí entendí que había una pregunta cuya respuesta no tenía. ¿Quién me llevó? Mi casa está a 20 minutos de la base. No recordaba el camino. No recordaba cerrar la caseta. No recordaba abrir mi puerta. Miré mis botas. Estaban limpias. Una limpieza que no es de fregona, sino de ausencia. La suela no tenía piedras. No tenía barro seco entre las hendiduras. Saqué del bolsillo del chaleco la antena del transmisor. No estaba. En su lugar, doblado perfecto, había un mapa de nuestro parque con un trazo a lápiz muy fino que no era mío. Un trazo que no seguía los senderos ni las curvas de nivel. Un trazo que conectaba puntos en los claros, puntos que si los uno dan una figura que un niño dibujaría si le pidieran haz un molino con pocas líneas. Lo guardé y por primera vez en mucho tiempo no apunté nada en la libreta. Las noches siguientes trajeron detalles pequeños que, juntos, pesan más que lo grande. Las luciérnagas, por ejemplo. Algunas no encendían hasta que yo pestañeaba, como si mi parpadeo fuera interruptor. Un corneja aprendió a posarse en el mismo poste cada amanecer y me miraba fijo hasta que yo tosía. Solo entonces volaba. Mi café sabía a veces a salvia. No es metáfora. Salvia, la planta. Mis compañeros se reían. A este el bosque ya le crece por dentro. Yo asentía. Nadie miente tanto como el que asiente por no explicar. Volví al Pedregal en 4 ocasiones. Lo hago por trabajo, sí, pero también no lo sé, por higiene mental. Busqué huellas donde no las hay. No porque no existan, sino porque allí no dejan. Un día, a pleno sol, me acerqué al hueco entre los abetos. Olía anormal, resina, turba, un rastro tenue de hongos. El tipo de olor que se pega a la ropa y te devuelve al lugar cuando llegas a casa. Toqué el tronco, frío esta vez. Al retirar la mano vi en la corteza 3 puntos minúsculos, a la altura de mi hombro, ordenados como los botones de una camisa. No eran resina, no eran insectos, eran nada, pequeños vacíos, pulcros, donde la corteza había decidido no existir. Los miré largo rato hasta que la vista me dolió. Luego parpadeé 3 veces, sin intención, y una ardilla, justo ahí, dejó de comer, me miró y escondió la nuez con un gesto torcido, no mejor palabra, torcido, como si su codo, ¿tienen codo?, cediera en ángulo que no corresponde. Se me erizó el cuero cabelludo. Me fui. Hablo solo desde entonces, no todo el día, no como loco. Frases pequeñas que me anclan. Mi nombre, el año, estoy aquí. Por la noche, antes de dormir, repito otra vez lo que escuché o pensé. No te muevas como ellos. No porque crea que exista un ellos concreto. Lo repito por si acaso. El bosque tiene ojos cuando quiere, pero jamás había sentido una mirada como la de aquella noche. No era rencorosa, ni hambrienta, ni siquiera curiosa. Era exacta, perfecta. Eso es lo que me da miedo. La perfección que no vacila. Algunos días, al doblar la esquina de la cocina, me llega un olor a ozono sin tormenta. Abro la ventana para comprobar y no hay nubes. Pongo la palma en la pared y por un momento la siento tibia, vibrante, como el abeto. Me aparto y río, una risa corta, culpable, como las que se escapan en los funerales cuando alguien tropieza. Nunca fui creyente en nada que no pudiera medir con instrumentos. He medido densidades de suelo, humedad relativa, pH del agua, conteos de luciérnagas por metro cuadrado. ¿Cómo se mide el silencio que extingue la escala? ¿Cómo se grafica un tiempo que no deja migas? La semana pasada, Abel dejó una nota en mi casillero. Vino el de comunicaciones. Preguntó si habías vuelto a traer transmisores rotos de tus zorros amigos. La nota tenía un dibujo de un zorro con antena en la boca. Me reí.
Luego tuve que sentarme, porque debajo del dibujo, sin tinta, como grabado con una uña limpia, había un molino, el mismo del mapa. 4 líneas, trazo seguro, sin temblor. Lo toqué. La madera no estaba marcada. La marca estaba en mí. En la yema, una sensación parecida a tocar una moneda durante mucho rato. Una frialdad que no quema, que delimita. Anoche el bosque volvió a su reloj. El hilo del arroyo cantó contra las piedras. Los grillos le hicieron coro. Una lechuza probó 3 notas y la tercera la dejó contenta sobre la ladera. Caminé sin linterna un tramo porque la luna ayudaba y me permití el lujo de creer que todo era recuerdo amplificado, que mi cabeza había hecho un ecosistema de ecos. Al llegar al pedregal me detuve, por costumbre. Coloqué la mano en el tronco del abeto del hueco. Frío. Quise sonreír. La neblina subió, muy suave, como si alguien soplara desde el suelo. No hubo silencio esta vez. Hubo un descanso, como cuando los músicos bajan la intensidad para que se oiga la melodía escondida. Y la melodía escondida no fue sonido, fue olor, resina en su nota de miel y algo más. Una hierba fresca, cortada, que me llenó la boca de agua. Me acordé de mi madre pelando apios en el patio. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, los 3 puntos pálidos estaban allí, muy altos, simples, sin formación. No bajaron, no parpadearon. Yo respiré. «Estoy aquí», dije. El búho respondió con su nota aprobatoria. Un ciervo, en el borde, rascó la tierra con la pezuña. Sonó con su eco humilde, de siempre. Me acomodé el chaleco, toqué el radio por el hábito y la brújula en el bolsillo me pinchó el muslo. La saqué. La aguja osciló, dubitativa, y señaló al norte con la cara de quien hace lo que debe, a pesar de todo. Me reí. Esta vez mi risa fue mía. No sé qué creer. No le pongo nombre porque, cuando uno bautiza, cree que entiende. Y yo no entiendo. Solo registro. La noche en que el bosque dejó de respirar, yo estuve allí. Vi luces que no exigieron relato. Toqué madera que vibraba sin ruido. Olí ozono en el corazón de un valle seco. Los animales actuaron como si alguien los hubiera puesto en pausa. Trabajo en el turno nocturno de un asilo para personas mayores que ya no pueden valerse por sí mismas. No soy enfermero ni cuidador. Me encargo de la vigilancia por cámara desde una pequeña oficina en la planta baja, cerca del cuarto de calderas. Mi trabajo es aburrido, pero tranquilo. Nadie entra ni sale durante la noche. Las puertas están aseguradas y los pasillos se ven limpios, callados, casi muertos. Esa noche, como siempre, me senté con un café tibio y los monitores encendidos, revisando las 12 cámaras que cubren los pasillos, las entradas y algunas habitaciones comunes. Al principio todo parecía normal. Una señora con demencia leve caminaba medio dormida hacia la cocina, como siempre lo hacía a eso de las 3. Otro anciano roncaba con la boca abierta frente a la televisión. Pero a las 3:47 lo vi. En el monitor 5, que cubre el pasillo del ala este, había una figura parada frente a la cámara, inmóvil. Estaba justo al fondo del pasillo, de pie, completamente calva, con un rostro antinatural. Tenía los ojos increíblemente grandes, demasiado abiertos, con un brillo raro, como si reflejaran más luz de la que había en ese pasillo mal iluminado. Pero lo más perturbador era su sonrisa, amplia, desproporcionada, fija, como si le hubieran cortado los labios para estirarlos más allá de lo humano. Me incorporé y me acerqué al monitor, entrecerrando los ojos. No parecía uno de nuestros residentes, no llevaba bata o pijama, iba vestido con una camisa blanca demasiado ajustada al cuerpo y su piel era tan pálida que parecía casi azul bajo la cámara en blanco y negro. Me dio un escalofrío. Me levanté de la silla y marqué a la recepción de la planta, pero nadie respondió. Revisé el registro de pacientes, no había nadie con esa descripción, no teníamos ningún hombre calvo, nadie con ese rostro.
Volví a mirar al monitor. La figura seguía ahí, sin moverse ni un milímetro. Seguía mirando directo a la cámara. Ya no parecía una persona, parecía una idea deformada de lo que debía ser un ser humano, una burla de rostro, una parodia de sonrisa. Respiré hondo y tomé las llaves de seguridad. No podía ignorarlo, tenía que subir y revisar. Mientras caminaba hacia el ala este, los pasillos se sentían más fríos que de costumbre. El silencio era tan denso que mis pasos parecían resonar como martillazos. Cuando llegué, el pasillo estaba vacío, totalmente vacío. Fui hasta el final, donde la figura había estado. Nada, ni una sombra, ni una puerta mal cerrada, ni un paciente desorientado. Volví corriendo a la oficina. Rewind, grabación, nada. En el archivo de video, a las 3:47, el pasillo estaba vacío. Me quedé congelado frente al monitor. Pero entonces lo escuché. Una risa, baja, arrastrada, proveniente de uno de los altavoces que conectan con los micrófonos de ambiente. Una risa lenta, como si alguien estuviera intentando imitar cómo suena la risa humana, sin entender del todo cómo hacerlo. La risa duró apenas unos segundos, pero me dejó congelado. Era una mezcla entre un susurro y un crujido, como si unas cuerdas vocales oxidadas intentaran recordar cómo sonar humanas. No era una carcajada, ni una risa espontánea. Era algo ensayado, demasiado lento, demasiado forzada. Una risa que parecía dirigida a mí. Me acerqué al panel de audio, intentando identificar de qué micrófono había salido. La pantalla indicaba que provenía del pasillo del ala este, el mismo lugar donde, segundos antes, había estado esa figura. El mismo donde no había nada cuando fui a revisar. El mismo que, según la grabación, jamás había albergado a nadie. Sentí un sudor frío deslizarse por mi nuca. El cuarto, que hasta hacía poco tenía el calor familiar del café recalentado y los ventiladores murmurando, se había vuelto helado. No por el aire acondicionado. Era un frío distinto, un frío denso, opaco, como una cripta. Y con ese frío llegó un olor ácido, penetrante, como a trapo húmedo y metal oxidado, como cuando uno abre una vieja caja de herramientas olvidada bajo la lluvia. Lo inhalé sin querer y me picó en la garganta, haciéndome toser. El olor venía del pasillo, de esa zona. Volví a mirar las cámaras. Todo seguía en calma. El anciano dormido en la sala común seguía con la boca abierta. La señora de la cocina ya no estaba. La pantalla que mostraba el ala este tembló ligeramente, como si hubiera interferencia, y por un segundo vi algo. Un par de ojos, pegados al lente. No la cara completa, solo los ojos, redondos, desorbitados, casi pegados al vidrio de la cámara. Y luego, un parpadeo. No un parpadeo humano. Fue como si los párpados bajaran desde los lados, no desde arriba. Como si algo con ojos de insecto intentara imitar lo que vio alguna vez en nosotros. Retrocedí con violencia, me caí de la silla y choqué con la estufa eléctrica que uso para calentar la comida. El ruido hizo que las luces parpadearan. El monitor se apagó por completo durante 2 segundos. 2 segundos en los que solo se escuchó el zumbido grave del sistema de ventilación y algo más. Un roce, como uñas contra concreto, como si alguien o algo caminara descalzo y arrastrando los pies justo del otro lado de la pared. Me obligué a levantarme, respirando agitado, los poros de mi piel como agujas abiertas. Marqué a seguridad, pero nadie respondió, solo un pitido largo. Luego, un clic, y al otro lado, respiración, pesada, lenta, demasiado cerca del micrófono. «Hola», dije, mi voz temblando como papel mojado. La respiración se detuvo. Luego, otra risa, igual de torcida, igual de inhumana, como si alguien se burlara no de mí,
sino de la idea de que yo creyera que podía hacer algo al respecto. Corté, cerré todas las ventanas del sistema, reinicié las cámaras, empecé a revisar los registros anteriores de esa noche. Quería encontrar alguna pista, algún fallo técnico, algo que pudiera explicarlo. Pero entonces noté algo aún peor. Esa figura había aparecido antes. A las 2:13 am, por solo un segundo, en el ala norte. A las 2:47, al fondo de la cocina. En cada una de esas veces estaba justo en el borde del encuadre, como si supiera exactamente dónde quedaría recortado. Siempre mirando, siempre sonriendo. Y en todos los casos, cuando retrocedía la grabación, desaparecía. No quedaba registro alguno, solo en el directo, solo mientras yo lo miraba. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Entonces me fijé en algo más. La última vez que se vio, a las 3:47, cuando lo vi frente a la cámara, la hora marcaba 3:47. Pero ahora eran las 3:44. Eso no tenía sentido. La figura todavía no había aparecido. O peor, iba a volver a aparecer. Esa noche no dormí. Me quedé en el cuarto de seguridad, con todas las luces encendidas, intentando ignorar el temblor constante en mis manos. Cada sonido en el pasillo, cada chisporroteo de los fluorescentes me hacía girar bruscamente hacia las pantallas. Pero lo peor no eran los sonidos, era el silencio. Un silencio denso, extraño, como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración. Las cámaras volvieron a la normalidad cerca de las 3:40 am, pero no pude evitar revisar cada rincón del sistema una y otra vez. Me detuve en el fotograma donde ese hombre calvo, de sonrisa ancha y ojos enormes, me miraba directamente. Su imagen seguía grabada. No era una alucinación, no era imaginación. Ahí estaba, estático, irracionalmente humano y, al mismo tiempo, imposiblemente ajeno. A la mañana siguiente, decidí hablar con la directora del asilo. Le mostré el video, esperando una reacción de incredulidad, tal vez incluso risa, pero no fue así. Lo vio en silencio, palideciendo poco a poco hasta que su mano buscó temblorosamente el mouse para cerrar el video. ¿Dónde grabaste eso?, preguntó sin mirarme. Cámara 4, pasillo del ala norte. Anoche. ¿Lo reconoce? Ella tragó saliva. Ese pasillo está clausurado desde hace años. No hay pacientes ahí, ni cámaras funcionando. Se cortó la electricidad de esa zona tras una inundación en 2017. Me quedé helado. Entonces, ¿cómo? No lo sé, y no quiero saberlo. Se levantó de su silla y me miró como si esperara que simplemente me fuera. Y lo hice. Pero esa misma noche volví a trabajar. Tal vez fue orgullo, tal vez fue una estúpida necesidad de enfrentar el miedo. Instalé un foco nuevo en el pasillo norte, justo donde había visto la figura. Lo encendí y lo dejé así, esperando captarla si regresaba. Eran casi las 2 am cuando el foco parpadeó. La cámara no mostró nada al principio, solo el corredor vacío y gris, pero algo no estaba bien. El foco comenzó a emitir un zumbido agudo, un chillido metálico, y entonces lo vi de nuevo. Estaba ahí, en el mismo punto, calvo, ojos grandes, sonrisa grotesca, mirando fijamente la cámara, pero esta vez comenzó a caminar, hacia la cámara, hacia mí, paso a paso. No bajaba la mirada, no parpadeaba, no respiraba, no titubeaba. El foco estalló. La pantalla se volvió negra. El sistema entero colapsó. Apagón total. En ese instante, el pasillo fuera de la sala de vigilancia comenzó a crujir, como si algo húmedo caminara descalzo sobre el linóleo. Pisé hacia atrás, buscando algo con que defenderme. Mis pulmones no funcionaban. El aire pesaba. Olía a moho, a madera podrida, a sangre. Y entonces escuché el sonido más horrible que haya oído en mi vida.
Una risa. No una risa fuerte ni burlona, no. Era una risa contenida, gutural, como si viniera de una garganta deformada. Apenas un susurro, pero tan clara como si estuviera justo detrás de la puerta. Toqué el botón de emergencia. Nada funcionó. El reloj de pared se detuvo a las 3:33. Lo recuerdo bien, porque esa fue la última vez que sentí que estaba en el mundo real. Logré salir del cuarto y correr por los pasillos, encendiendo las luces que aún respondían. No vi a nadie más esa noche. No dormí, no hablé. Al amanecer, pedí licencia médica por un mes. No regresé al asilo. Desde entonces, han pasado algunas noches tranquilas, pero otras no. Porque a veces, al encender la televisión, las pantallas parpadean por un segundo con su rostro. Porque a veces, mientras intento dormir, juro que escucho esa risa ahogada desde el pasillo de mi casa. Porque a veces, siento que me observa desde el reflejo oscuro de la ventana. No sé qué era, no sé qué quería, y no sé si ya se fue. Solo sé que los días siguientes pasaron cosas que no he podido contar. Cosas que aún no sé si estoy listo para enfrentar. Tal vez algún día me anime a hablar de lo que ocurrió después. Tal vez, pero no hoy. Esto ocurrió en el verano de 1994, y aunque ya pasaron más de 30 años, aún hay noches en las que no puedo dormir sin dejar una luz encendida. Mis padres habían conseguido trabajo como cuidadores en una vieja escuela rural que había sido clausurada hacía más de una década. El edificio estaba aislado, lejos del pueblo, rodeado de matorrales y árboles secos. Las aulas estaban vacías, pero aún se conservaban los escritorios, pizarras y algunos muebles cubiertos con sábanas blancas que se movían con el viento como si respiraran. La pequeña casa donde vivíamos estaba justo al lado del edificio principal. Era muy humilde, de una sola planta, con 2 cuartos y una cocina. Durante el día hacía un calor insoportable, pero por las noches la temperatura bajaba tanto que a veces nos costaba dormir. Ese día, particularmente caluroso, decidí llevar mi colchoneta a una de las aulas para dormir ahí. Me gustaba ese salón en especial porque tenía ventanas grandes y el techo alto. Además, las paredes aún estaban cubiertas con dibujos infantiles, nombres escritos en lápiz y restos de pizarras viejas que le daban cierto encanto al lugar. Mis padres me advirtieron que no me alejara mucho de la casa por la noche, pero les aseguré que cerraría bien la puerta del aula y que llevaría una linterna por si necesitaba algo. Me acomodé cerca de una de las ventanas, abrí las hojas de madera y dejé que el aire fresco entrara. Me sentía cómodo, pensé incluso en hacerlo costumbre durante el verano. Cerca de las 3 de la madrugada me despertó un sonido extraño. Algo parecido a un arrastre, como si alguien deslizara los pies descalzos sobre el suelo de concreto. Pensé que tal vez era uno de los perros del vecino que se había colado, pero cuando me senté para mirar por la ventana, no vi nada, solo la silueta de los árboles moviéndose con el viento y el sonido de las hojas secas al chocar entre sí. Volví a acostarme, pero el ruido regresó, esta vez más cerca. No era solo arrastre, era como si alguien caminara descalzo, arrastrando los talones y de vez en cuando soltara una risita contenida, aguda, casi burlona. Abrí los ojos y me quedé quieto, sin moverme. El sonido parecía venir desde el pasillo de la escuela. Respiré hondo, convencido de que era mi imaginación, hasta que escuché el chirrido oxidado de una de las puertas interiores abriéndose, y luego una voz infantil, suave, que murmuró algo que me heló la sangre. «Ya te vi». No quise moverme, me quedé inmóvil, como si el mínimo gesto pudiera delatarme ante eso que acababa de hablar. Mi cuerpo temblaba, no por el frío, sino por algo más profundo, algo instintivo, algo que me decía que lo que sea que había pronunciado esas palabras no era un niño y tampoco debía estar allí.
La voz no fue fuerte ni agresiva, pero tenía un tono extraño, forzado, como si alguien estuviera imitando la voz de un niño pequeño con una sonrisa torcida. «Ya te vi». La frase resonaba en mi cabeza. Me senté despacio sobre la colchoneta, con la linterna apretada en la mano, pero sin atreverme a encenderla. La oscuridad del aula ya no me parecía acogedora. Era densa, como si se hubiera vuelto más pesada, más viva. Sentía que algo me observaba desde algún rincón, algo que respiraba en silencio, esperando que hiciera algo estúpido como hablar, pararme o mirar directamente al pasillo. Entonces lo escuché de nuevo. No la voz, sino el arrastre. Pero ahora no venía del pasillo, venía desde dentro del aula, del rincón donde estaba el antiguo armario cubierto por una sábana. Sentí un hormigueo recorrerme el cuello y la espalda. El sonido era irregular, como si alguien caminara en círculos muy lentos, descalzo sobre el concreto. Luego, la risa. Esa risa era aguda, cortita, como la de un niño que se esconde durante un juego de escondidas. Pero esta vez no sonó juguetona, sonó emocionada, ansiosa, como si supiera que yo ya estaba despierto y que no tenía salida. No podía gritar, mis padres estaban muy lejos, y si salía corriendo, tendría que cruzar todo el pasillo oscuro de la escuela hasta llegar a la puerta principal. Imposible. «¿Dónde estás?», susurró de nuevo la voz, más cerca esta vez. Mi pulgar rozó el botón de la linterna. Dudé. Algo dentro de mí gritaba que no la encendiera, que no quería ver lo que estaba allí, que no debía hacerlo. Cerré los ojos con fuerza y me cubrí hasta la cabeza con la sábana, como si tuviera 8 años y eso fuera suficiente para protegerme. Pero no lo era. Algo empezó a golpear suavemente uno de los pupitres. Tac, 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 como si unos dedos pequeños estuvieran tamborileando con impaciencia sobre la madera. Luego, pasos, lentos, torpes, el sonido de un cuerpo arrastrando los pies hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría del pecho. «¿Por qué no juegas conmigo?», dijo la voz, casi rozando mi oído, como si estuviera justo al lado de mi cara. Sentí que algo tiró de la sábana desde abajo, no bruscamente, sino con lentitud, con la intención de descubrirme poco a poco. Apreté los ojos y quise gritar, pero nada salió de mi garganta, solo sollozos ahogados y el eco de mi respiración entrecortada. Entonces lo sentí. Una mano, fría, pequeña, apoyándose en mi espalda. Mis músculos se tensaron por completo. No me moví, no respiré. Esa cosa permaneció ahí unos segundos y luego se subió lentamente sobre mí. Podía sentir su peso ligero, sus pies pequeños tocando mis piernas, sus manos apoyándose en mis hombros, mientras comenzaba a reírse otra vez, justo junto a mi oído. No era una risa de alegría, era una risa que me hacía sentir como si yo fuera una marioneta rota, un muñeco viejo que alguien había encontrado y estaba dispuesto a volver a usar, sin importar si quería o no. Y entonces, como si eso no fuera suficiente, dijo algo que me hizo entender que todo esto iba mucho más allá de una simple aparición. Antes dormía aquí, ahora tú eres el nuevo. No sé cuánto tiempo estuve inmóvil, con aquella cosa encima de mí. Cada segundo se alargaba como si el tiempo se hubiera detenido. Su peso no era normal, no era solo físico. Era como si me oprimiera el alma, como si algo invisible drenara mi voluntad, mi fuerza, mi identidad. La escuchaba respirar, lenta, muy cerca, como si oliera mi miedo, como si se alimentara de él. «Tú eres el nuevo», repitió, arrastrando las palabras, como si disfrutara ver cómo se quebraban dentro de mí. Luego, lentamente, comenzó a deslizarse hacia abajo, como si se deslizara fuera de la colchoneta.
pero no sentí pasos alejándose. No escuché la puerta abrirse. Solo silencio. Uno absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de existir por un momento. Encendí la linterna de golpe. La apunté a todos lados. Nada. Solo los muebles cubiertos por las viejas sábanas. El escritorio en la esquina. La pizarra con marcas de tiza de hace años. Y mi mochila, abierta, como si alguien la hubiese revisado. Me levanté de un salto y salí corriendo hacia la casa, cruzando el pasillo de la vieja escuela sin mirar atrás. Golpeé la puerta, grité, y cuando mis padres abrieron, entré llorando y sin poder articular palabra. Me vieron tan pálido que pensaron que estaba enfermo. Solo dije que no quería volver a dormir allá. Mi padre fue a revisar. Regresó sin decir mucho. Solo dijo que todo estaba en orden, pero vi en su rostro algo que no supe descifrar. Una tensión, una duda, como si hubiese visto algo, pero prefiriera callarlo. Durante las siguientes noches, cada vez que pasábamos por el pasillo de la escuela, sentía que alguien nos observaba desde las ventanas del aula donde dormí. A veces juraba ver una figura pequeña asomada, inmóvil, pegada al cristal. Pero cuando volteaba a mirar bien, ya no había nada. Una tarde, mientras mi madre limpiaba la cocina, me llamó con voz temblorosa. Estaba barriendo detrás del refrigerador que había estado en ese lugar desde que nos mudamos. Allí encontró algo que no debería estar ahí. Una pequeña muñeca de trapo, sucia, sin ojos, con el vestido blanco deshilachado. Mi madre me preguntó si era mía. Negué con la cabeza. Nadie en casa tenía una muñeca así. Al día siguiente, mientras ayudaba a mi padre a mover unas cosas del aula donde dormí aquella noche, encontramos algo más. Bajo el entarimado suelto del rincón, hallamos un cuaderno infantil, con dibujos de casas, árboles y una figura repetida muchas veces, una niña con el rostro tachado. En una de las páginas, con letra temblorosa, había una frase escrita una y otra vez: no abras los ojos, no abras los ojos, no abras los ojos. No dijimos nada. Mi padre me miró y luego quemó el cuaderno esa misma noche, sin que nadie más lo supiera. Esa fue la última vez que se habló de ese tema en casa. Mis padres consiguieron trabajo en otro lugar unos meses después y nos mudamos sin mirar atrás. La escuela quedó sola una vez más. Años después, volví por curiosidad. Todo estaba en ruinas. La vegetación había cubierto casi todo. Entré al aula por última vez. El aire olía a humedad, polvo y algo más, algo rancio, podrido. Me acerqué al rincón donde había dormido. Allí, sobre el suelo agrietado, encontré una pequeña huella, descalza, como de un niño, como si alguien todavía siguiera caminando por ahí. Y entonces, al darme vuelta para salir, escuché, otra vez, esa voz que creía enterrada en mi memoria. ¿Ya te vas? Siempre me sentí cómodo trabajando de noche. Había algo en la quietud del turno nocturno que me parecía más soportable que el caos de las mañanas. Menos gente, menos ruido, menos luz. Solo el sonido rítmico de las máquinas, alguna que otra llamada por radio y el parpadeo monótono de las pantallas del circuito cerrado de vigilancia. Llevo casi 4 años como guardia de seguridad en un hospital psiquiátrico privado. No voy a decir el nombre por respeto a quienes aún trabajan allí, pero queda fuera de la ciudad, rodeado de terrenos vacíos y caminos polvorientos. Es un edificio viejo, con pasillos largos y techos altos. Muchos de los pacientes están sedados la mayor parte del tiempo, otros solo necesitan tratamiento ambulatorio. Nada que me haya parecido fuera de lo común. Hasta hace poco. Aquella noche todo parecía normal. Había tormenta, el tipo de lluvia que empuja contra las ventanas como si algo intentara entrar. Estaba en la sala de control, como siempre, tomando café tibio y revisando los monitores. Había 16 cámaras distribuidas por los pasillos, entradas, escaleras y salas comunes. Nada interesante.
Un par de enfermeros conversaban en el pasillo de la unidad D. Algunos pacientes dormían profundamente en sus habitaciones, iluminadas solo por la luz tenue de emergencia. Pero algo me hizo fruncir el ceño. En la cámara 9, correspondiente al pasillo del ala este, una sección poco transitada por la noche, alguien estaba de pie, inmóvil, en medio del corredor, solo, bajo la luz parpadeante de una lámpara del techo. No lo reconocí de inmediato. Usaba una bata blanca como los pacientes, pero tenía el cabello largo, oscuro, cubriéndole parcialmente el rostro. La cabeza baja. No se movía, simplemente estaba ahí, como si llevara rato esperando algo. Me incliné hacia la pantalla, esperando que el tipo caminara, se sentara, hiciera algo, pero nada. Pasaron varios segundos. Luego, sin previo aviso, levantó lentamente la cabeza y me miró, directo a la cámara. No era una mirada común, era vacía, pero tensa, como si su presencia sola quisiera atravesar el lente, como si supiera exactamente que yo lo estaba observando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me incliné hacia el intercomunicador, pensando en avisar a los enfermeros del turno, pero cuando miré nuevamente el monitor, el pasillo estaba vacío, totalmente vacío. La luz seguía parpadeando, pero no había nadie. Revisé el historial de grabación. Retrocedí 1 minuto. Nada. 2 minutos. Nada. La figura no aparecía en el video grabado, solo en la transmisión en vivo. Pensé que tal vez era un error de software, un glitch, pero entonces volví a mirar el monitor en tiempo real, y ahí estaba de nuevo. Mismo lugar, misma postura, misma mirada. Era imposible. Lo que fuera que estuviera viendo, no debería estar allí. No podía apartar la vista del monitor. Esa figura seguía ahí, inmóvil. El rostro oculto parcialmente por el cabello, la bata sucia y arrugada. Parecía congelado en el tiempo, como una fotografía insertada a la fuerza en la imagen en vivo. Pero lo más perturbador era su mirada. Fija, helada, inhumana. No parpadeaba, no se movía, solo me observaba. Abrí el programa de revisión interna para verificar el registro de pacientes. Introduje la hora exacta, el ala correspondiente, los nombres de los ingresados en esa sección. El sistema tardó unos segundos en cargar y no arrojó ningún resultado. Las habitaciones del ala este estaban todas vacías esa noche. Nadie debería estar allí. Nadie. Volví al monitor. La figura ya no estaba. Me recosté en la silla, intentando convencerme de que era una falla del sistema, una mala señal, una distorsión temporal. Tomé otro sorbo de café, pero tenía un sabor extraño, metálico. Lo escupí en el lavabo y sentí que mi estómago se contraía. Me lavé la cara y traté de despejarme, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. La postura, el silencio, la certeza de que ese ser sabía que yo estaba ahí. De repente, los monitores comenzaron a parpadear, uno por uno, en orden, como si alguien los estuviera apagando desde dentro. Al llegar a la cámara 9, la imagen se volvió estática, como una televisión sin señal. El sonido ambiente también desapareció. Solo quedaba un zumbido, un ruido blanco bajo, casi imperceptible, que se metía en los oídos como un susurro eléctrico. Pero en medio de esa estática apareció algo, un rostro, borroso, distorsionado, pero claramente humano. Era él. No entendía cómo, pero parecía más cerca, como si ya no estuviera en el pasillo, sino justo frente a la cámara. Su cara estaba completamente visible ahora, pálida, cadavérica, con los ojos hundidos y una sonrisa apenas curvada, como si disfrutara verme desconcertado. Y entonces, sin mover los labios, habló. «Ya casi estás listo». Me eché hacia atrás, tirando el café al piso, el corazón martillándome el pecho. Apagué y encendí el monitor. Todo volvió a la normalidad. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos, los pacientes dormidos, los enfermeros tomando notas, como si nada hubiera pasado. Encendí el micrófono del sistema de audio del pasillo este.
Tal vez alguien se había metido, un vagabundo, un paciente fugado, algo tangible. Dije con voz firme: «Seguridad, ¿quién está en el ala este? Identifíquese». Nada, solo silencio. Pero entonces, en el fondo, se escuchó un murmullo, una frase repetida, apagada, como si viniera de un rincón muy lejano. No reconocí la voz, pero decía lo mismo una y otra vez: «No estoy, no estoy, no estoy». Dejé la sala de control y tomé la linterna. Bajé por las escaleras y caminé hacia el ala este. Los pasillos alargados y apagados me parecían más fríos de lo habitual. Las luces de emergencia parpadeaban y cada sombra parecía tener forma propia. Llegué a la puerta del pasillo y me detuve. La abrí lentamente. El corredor estaba vacío, silencioso. Pero al fondo, una puerta entreabierta dejaba escapar una pequeña vibración, como el zumbido del monitor de seguridad. Caminé hacia ella, paso a paso. El eco de mis pisadas parecía rebotar en todas direcciones. Me acerqué, abrí por completo, y allí estaba. La sala estaba vacía, pero sobre una de las camillas, alguien había colocado un viejo monitor portátil, conectado a un solo cable. Mostraba una imagen, una transmisión. La transmisión de la cámara 9. Y frente a la cámara estaba yo, sentado en la sala de vigilancia, mirando directo al lente, sin moverme, sin parpadear. Me quedé ahí parado, frente a esa camilla vacía, observando el monitor que mostraba mi rostro. No era una grabación, lo supe con certeza. Era yo, en tiempo real, en una escena que ya había vivido. La misma postura, la misma taza de café aún humeante, el mismo parpadeo, contenido, como si el reflejo mismo temiera moverse. Pero si yo estaba aquí abajo, ¿quién estaba allá arriba? Corrí por el pasillo sin cerrar la puerta. Subí las escaleras de 2 en 2, ignorando los calambres que comenzaban a punzarme en los músculos. Crucé la sala de descanso, abrí la puerta de vigilancia de un golpe, y allí estaba la silla vacía. El café derramado seguía en el suelo, tibio aún. Todo estaba como lo dejé, pero no había nadie frente al monitor. Y sin embargo, cuando miré la pantalla de la cámara 9, yo estaba sentado allí otra vez. Fui hasta la silla y la giré, vacía. Di vueltas sobre mí mismo, traté de ver el ángulo de la cámara, la fuente de la señal, pero nada tenía sentido. En la pantalla, mi reflejo seguía ahí, inmóvil, mirando. Toqué el lente de la cámara, la imagen no reaccionó. Entonces, noté algo más. Mi reflejo sonrió. No fue una sonrisa amplia ni evidente, fue una pequeña curvatura en las comisuras de los labios, sutil, maliciosa, como si supiera algo que yo no. Apagué los monitores, todos, desconecté el sistema principal, corté la energía auxiliar, pero cuando volví a mirar, la imagen seguía ahí, iluminando sola la oscuridad. Yo, frente a mí mismo, como si lo observado hubiera tomado control del observador. Me encerré en la sala de descanso. No supe cuánto tiempo estuve allí, tal vez minutos, tal vez horas. El reloj del teléfono había dejado de moverse, las manecillas estaban congeladas. Afuera, todo era un silencio hueco, antinatural. El hospital entero parecía suspendido. Entonces, alguien tocó la puerta. 1, 2, 3 veces. Golpes secos, firmes. Me acerqué lentamente, conteniendo la respiración. Pegué el oído. «Ya puedes volver», susurró una voz idéntica a la mía. «Ya terminamos el turno». Abrí la puerta de golpe. No había nadie. Las luces del pasillo se encendieron solas. Todos los monitores del hospital comenzaron a reiniciarse al mismo tiempo, uno tras otro, emitiendo un pitido corto.
En todos, sin excepción, aparecía la misma imagen, mi rostro, pero cada uno en una posición distinta. En uno me sostenía la cabeza con las manos, en otro parecía llorar, en otro me reía, y en uno de ellos me observaba desde detrás de una camilla, como si yo mismo fuera el paciente que no debía estar ahí. Las alarmas comenzaron a sonar, aunque no había ninguna emergencia registrada. Las puertas se abrían y cerraban solas. Los pasillos parecían más largos, infinitos, como si el hospital se hubiera transformado en un laberinto sin salida. No recuerdo haber salido esa noche. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi cama. La alarma del celular marcaba las 6 a.m. Todo parecía normal. El cielo afuera tenía un tono gris claro. Los autos pasaban. El café sabía como siempre. Pero cuando llegué al hospital esa mañana, nadie mencionó lo que pasó. Nadie había notado interrupciones en el sistema, ni fallas de cámaras, ni luces parpadeando, ningún paciente fuera de lugar. Pregunté por los registros. Me dijeron que no había habido turno nocturno anoche, que el área de vigilancia había estado cerrada por mantenimiento, que mi nombre ni siquiera estaba en el sistema de turnos esa semana. Y aún más extraño, uno de los médicos me tomó del hombro y me dijo, en voz baja: ¿Estás bien? Pensábamos que ya no trabajabas aquí, desde aquel episodio que tuviste el año pasado. No supe qué responder, solo asentí. Y ahora, cada noche, cuando enciendo el televisor o la computadora, siento esa sensación de que alguien me está mirando desde el otro lado de la pantalla. No importa el dispositivo, no importa la hora. Y a veces, juro que me veo, pero no soy yo. Es alguien más, y sonríe.